Maya Rodríguez limpió la última mesa de la sección 3 y miró el reloj de pared. Eran casi las 9 de la noche y le dolían los pies de estar de pie durante 12 horas seguidas. El restaurante Golden Rose por fin estaba tranquilo después de la hora punta de la cena. Llevaba 2 años trabajando allí, desde que dejó la escuela de música. El restaurante era elegante, el tipo de lugar donde la gente rica venía a comer comida cara y a hacer negocios importantes. Maya nunca pensó que trabajaría en un lugar así, pero la vida tenía otros planes para ella. Necesitaba el dinero con urgencia. Su hermano menor, Carlos, estaba enfermo y las facturas del hospital no paraban de llegar. El médico dijo que necesitaba un tratamiento especial que costaba miles de dólares al mes. Maya cogió su bloc de notas y su bolígrafo de la última mesa. Su gerente, el señor Peterson, contaba dinero en recepción. Era un hombre bajo y nervioso que siempre se preocupaba por la satisfacción de los clientes. Maya se acercó a él, esperando poder irse pronto a casa. Maya, buen trabajo hoy, dijo el señor Peterson sin levantar la vista de la cuenta. Puedes limpiar e irte a casa en unos 30 minutos. Maya sonrió. Estaba cansada, pero se sentía bien por terminar otro día. Cada día de trabajo significaba más dinero para Carlos. Estaba a punto de ir a la cocina cuando la puerta principal se abrió con un fuerte timbre. Un grupo de 5 hombres con trajes caros entró. Maya supo que tenían dinero con solo mirarlos. Su ropa parecía haber costado más de lo que ella había ganado en 6 meses. El hombre que lideraba el grupo era alto, de cabello oscuro y fríos ojos azules. Miró el restaurante como si fuera suyo. El rostro del señor Peterson palideció al ver al grupo. Rápidamente dejó el dinero y corrió hacia ellos con una gran sonrisa falsa. Sr. Sterling, bienvenido al Golden Rose. Tenemos su comedor privado listo, tal como lo solicitó, dijo el señor Peterson con una voz demasiado alegre y demasiado alta. Así que era Alexander Sterling. Maya creyó haber oído hablar de él en las noticias. Era uno de los hombres más ricos de la ciudad, quizá de todo el país. Era dueño de una gran empresa tecnológica y tenía más dinero del que la mayoría de la gente podría imaginar. Maya nunca lo había visto en persona. Sterling observaba el restaurante con ojos penetrantes que parecían juzgar todo lo que veían. Sus amigos, que supongo eran socios, hablaban en voz baja entre ellos. Todos parecían serios, como si estuvieran a punto de discutir algo muy importante. Señor Peterson, necesito que todo salga perfecto esta noche, dijo Sterling con voz fría. Esta cena vale $50 millones para mí. Si algo sale mal, lo haré responsable. El señor Peterson asintió tan rápido que parecía que se le iba a caer la cabeza. Por supuesto, señor Sterling. Todo saldrá perfecto. Tenemos su vino favorito, el mejor chef de la cocina y su mesa de siempre lista. ¿Y el pianista?, preguntó Sterling, mirando hacia el piano de cola negro que estaba en la esquina del comedor. El rostro del señor Peterson palideció aún más que antes. Oh, no, dijo en voz baja. Señor Sterling, lo siento mucho. El pianista llamó esta tarde diciendo que estaba enfermo. Intenté encontrar un sustituto, pero fue con muy poca antelación. Lo siento mucho. La mirada de Sterling se volvió aún más fría. Maya observó desde el otro lado de la sala cómo apretaba la mandíbula con rabia. Podía ver que no eran buenas noticias para el señor Peterson. Le dije específicamente que necesitaba música de piano para esta cena, dijo Sterling, subiendo la voz. Mis invitados esperan un ambiente determinado. ¿Cómo espera que cierre un trato de $50 millones sin el ambiente adecuado? Señor, por favor. Lo intenté todo. Llamé a todos los pianistas de la ciudad, pero no quiero oír excusas. Sterling lo interrumpió. Busca a alguien ya. Maya intentó caminar en silencio hacia la cocina, con la esperanza de evitar la conversación enfadada. Solo quería terminar su trabajo e irse a casa. Pero mientras se movía entre las mesas, empezó a tararear suavemente para sí misma.
Era algo que siempre hacía cuando estaba nerviosa o cansada. La canción era una que había aprendido en la escuela de música, una hermosa pieza de Chopin. No se dio cuenta de que estaba tarareando hasta que notó que las voces furiosas habían cesado. Mia levantó la vista y vio que Sterling la miraba fijamente. Sus fríos ojos azules parecían atravesarla. Tú, dijo Sterling, señalando a Maya. Ven aquí. El corazón de Maya empezó a latirle con fuerza. Miró a su alrededor, esperando que estuviera hablando con otra persona, pero no había nadie más cerca. Caminó lentamente hacia el grupo de hombres, sintiendo que se encaminaba hacia un problema. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sterling cuando estuvo lo suficientemente cerca. Maya Rodríguez, señor, dijo en voz baja. Estabas tarareando hace un momento. ¿Qué canción era esa? Maya sintió que se le calentaban las mejillas de vergüenza. Lo siento, señor. No quería molestarte. Era solo una pieza de Chopin. Hablaré más bajo. Sterling la miró un buen rato como si estuviera pensando en algo. Ya sabes, Chopin. Tía Cha. Es interesante. ¿Sabes tocar el piano? Maya sintió un nudo en el estómago. Comprendió a dónde quería llegar y no le gustó. Yo estudiaba música, señor, pero ahora solo soy camarera. No es eso lo que le pregunté, dijo Sterling, con la voz cada vez más dura. ¿Sabes tocar el piano o no? Maya miró al señor Peterson, que observaba la conversación con los ojos muy abiertos y preocupados. Miró a los demás empresarios, que la miraban fijamente. Se sintió atrapada. Sí, señor. Puedo tocar el piano, dijo finalmente. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Sterling, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acababa de conseguir lo que quería. Perfecto, dijo. Tocarás el piano para nosotros esta noche durante la cena. Pero señor, solo soy camarera. Ya no soy pianista profesional. Hace años que no toco en público. No me importa lo que seas, dijo Sterling, con la voz fría de nuevo. Necesito música de piano, y tú sabes tocarlo. Es sencillo. Mia volvió a mirar al señor Peterson, esperando que la ayudara. Pero su gerente se quedó allí parado, asustado e impotente. Señor, de verdad no creo ser lo suficientemente bueno para su importante cena. Mia lo intentó de nuevo. Quizás podrían cenar sin música esta noche. Sterling se acercó a ella y Maya olió su costosa colonia. Cuando habló, su voz era tranquila pero amenazante. Que quede claro, señorita Rodríguez. Esta noche tengo la cena de negocios más importante del año. Me cuesta $50 millones. Le dije a su gerente que necesitaba música de piano y no me la proporcionó. Ahora le pido que resuelva este problema. Hizo una pausa y miró al señor Peterson, luego a Maya. Si se niega a ayudarme, asumiré que este restaurante no puede satisfacer mis necesidades. Llevaré mi negocio a otro lado y me aseguraré de que todos los que conozco hagan lo mismo. ¿Cuánto tiempo crees que este lugar seguirá abierto sin clientes como yo? Maya sintió frío por todas partes. Entendió lo que realmente decía. Si no tocaba el piano para él, destruiría el restaurante. El señor Peterson perdería su negocio y ella su trabajo. Sin su trabajo, no podría pagar el tratamiento médico de Carlos. Tocaré yo, dijo en voz baja. La fría sonrisa de Sterling se ensanchó. Excelente. Tienes 30 minutos para prepararte. No me decepciones, señorita Rodríguez. No me gusta que me decepcionen. Mientras Maya caminaba hacia el piano con piernas temblorosas, sintió que toda su vida acababa de cambiar. Había pasado 2 años intentando olvidarse de la música, intentando dejar atrás sus viejos sueños. Ahora la obligaba a volver al piano un hombre al que no le importaban ni sus sentimientos ni sus miedos. Se sentó en la banqueta del piano y puso los dedos sobre las teclas. Se sentían fríos y extraños después de tanto tiempo lejos. Maya respiró hondo e intentó calmar su corazón acelerado. No tenía otra opción.
Tenía que tocar y tenía que hacerlo lo suficientemente bien como para mantener feliz a un multimillonario. Las próximas horas lo cambiarían todo. Maya estaba sentada en el banco del piano, mirando las teclas blancas y negras frente a ella. Le temblaban las manos y sentía náuseas. Habían pasado 2 años desde la última vez que tocó el piano frente a la gente. 2 años desde que abandonó la escuela de música y todo lo que había soñado ser. Detrás de ella, podía oír a Sterling y a sus socios acomodándose en sus asientos en la gran mesa redonda del comedor privado. Los camareros traían vino caro y preparaban el primer plato. Maya sabía que tenía que empezar a tocar pronto, pero tenía los dedos congelados. Presionó el do central muy suavemente solo para escuchar el sonido. La nota resonó clara y pura en el tranquilo restaurante. Le trajo tantos recuerdos que Maya tuvo que cerrar los ojos por un momento. Recordó estar sentada al piano en casa de su infancia con su madre escuchando y sonriendo. Recordó su primer día en la escuela de música, cuando pensó que algún día se convertiría en una pianista famosa. Señorita Rodríguez. La voz de Sterling interrumpió sus pensamientos. Estamos listos para que empiece. Maya abrió los ojos y enderezó la espalda. Tenía que hacerlo. Carlos la necesitaba para conservar este trabajo. Puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar una pieza sencilla de Mozart que recordaba bien. La música fluía de sus dedos como agua, suave y cuidadosa. Al principio, tocó muy suavemente, con la esperanza de pasar desapercibida. Los empresarios hablaban de computadoras y tecnología, usando palabras que Maya no entendía. Apenas parecían notar la música, que era justo lo que Maya quería. Esperaba poder poner música suave de fondo toda la noche y luego irse a casa. Pero después de unos 10 minutos, Sterling la llamó de nuevo. Señorita Rodríguez, ¿podría tocar algo con más energía? Se supone que esta es una cena de celebración. A Maya se le encogió el corazón. Pasó a una pieza más animada de Bach, dejando que sus dedos bailaran sobre las teclas con más confianza. La música era más compleja ahora y, a pesar de su nerviosismo, Maya se sintió, recordando por qué le había encantado tocar tanto. Su cuerpo recordaba la sensación de hacer música, aunque su mente estaba llena de preocupación. Sterling se giró en su silla para verla tocar. Sus fríos ojos azules estudiaban sus manos y su rostro como si intentara descifrar algo. Maya intentó ignorar su mirada y concentrarse en la música, pero sentía su atención como un peso sobre sus hombros. Interesante, les dijo Sterling a sus socios, aunque su voz era lo suficientemente alta como para que Maya lo oyera. Tiene una técnica de verdad. Escuchen cómo maneja esos pasajes difíciles. Uno de los otros hombres, un hombre corpulento de pelo canoso, miró a Maya. Tienes buen oído para el talento, Alex. ¿Dónde la encontraste? Aquí solo es camarera, dijo Sterling con una risa que no sonaba feliz. Pero claramente tiene formación. ¿Verdad, señorita Rodríguez? Los dedos de Mía tropezaron con las teclas por un momento. No quería hablar de su pasado, y menos con esos hombres que la veían como un entretenimiento para su cena de negocios. Estudié música un tiempo, dijo sin dejar de tocar. ¿Dónde? Preguntó Sterling, y su voz tenía un tono cortante que incomodó a Mía. Juilliard, dijo Mía en voz baja, esperando que dejara el tema. Toda la mesa se quedó en silencio por un momento. Incluso Maya sabía que Juilliard era una de las escuelas de música más famosas del mundo. Solo aceptaban allí a los mejores estudiantes. Juilliard, repitió Sterling, y ahora parecía muy interesado. Y ahora está sirviendo comida en un restaurante. ¡Qué lástima! Maya sintió que le ardían las mejillas de vergüenza y rabia. Sabía lo que estaba pensando. Pensaba que era un fracaso, alguien que no podría triunfar como música de verdad. Y quizá tuviera razón. Pero aún así le dolía oírlo. Toca algo más desafiante, dijo Sterling, girando completamente su silla para mirar el piano. Quiero escuchar lo que un estudiante de Juilliard realmente puede hacer.
Las manos de Maya temblaban de nuevo. Señor, solo estoy aquí para poner música de fondo. No creo. No le pregunto qué piensa. Sterling la interrumpió. Le digo lo que quiero. Toque algo que demuestre su verdadera habilidad. Maya miró alrededor del restaurante. Algunos clientes en las mesas cercanas habían empezado a notar lo que estaba sucediendo. Se sintió atrapada y avergonzada, como un animal en un zoológico observado por visitantes curiosos. Respiró hondo y comenzó a tocar una pieza de Rachmaninoff que había aprendido en su segundo año en Juilliard. Era una pieza difícil, llena de ritmos complejos y profundidad emocional. A medida que sus dedos encontraban los patrones familiares, Maya sintió que se perdía en la música a pesar de su miedo. El restaurante se quedó en silencio a medida que la hermosa y compleja melodía llenaba el aire. Incluso el empresario dejó de hablar para escuchar. Las manos de Maya se movían por las teclas con creciente confianza, recordando habilidades que creía haber perdido para siempre. Pero entonces llegó a una sección particularmente difícil, una que requería una sincronización perfecta y fuerza en los dedos. Maya había practicado este pasaje cientos de veces en la escuela. Pero ahora, después de 2 años sin tocar en serio, sus dedos no conseguían tocarlo del todo. Tropezaba, tocaba notas equivocadas y perdía el ritmo. Intentó recuperarse, pero el error la había desperdiciado. Su interpretación se volvió vacilante e insegura. Finalmente, se detuvo por completo, dejando caer las manos sobre su regazo en señal de derrota. El silencio que siguió fue como una manta pesada. Maya miró fijamente las teclas, con el rostro rojo de vergüenza. Había fracasado, y lo había hecho delante de gente que ya pensaba que no era lo suficientemente buena. Sterling fue el primero en hablar, y su voz sonó aguda y decepcionada. Eso fue decepcionante, dijo lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Esperaba algo mejor de alguien que afirma haber estudiado en Juilliard. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. No lloraría delante de esa gente. Quizás no tengas tanto talento como fingías, continuó Sterling con voz cruel y fría. O quizás simplemente no te importa lo suficiente como para dar lo mejor de ti. En cualquier caso, este no es el nivel de rendimiento que espero para mis cenas de negocios. Uno de sus socios, un hombre delgado de rostro afilado, rió. Quizás deberías dedicarte a llevar platos, cariño. Parece que se adapta mejor a tus habilidades. Los otros hombres en la mesa se unieron a la risa, y Maya sintió que se encogía en el banco del piano. Quería huir, esconderse en algún lugar oscuro y tranquilo donde nadie pudiera ver su vergüenza. El señor Peterson apareció junto al piano, con la cara roja de preocupación y rabia. Pero Mia pudo ver que su ira no iba dirigida a Sterling y sus amigos. Iba dirigida a ella. Maya, ¿qué estás haciendo?, susurró con dureza. Estos son nuestros clientes más importantes. Estás avergonzando al restaurante. Te dije que no era lo suficientemente bueno, susurró Mia. No he tocado en serio en años. Bueno, tienes que resolverlo, dijo el señor Peterson con voz cada vez más alto. El señor Sterling no está contento, y cuando el señor Sterling no está contento, yo tampoco. Y cuando yo no estoy contenta, la gente pierde su trabajo. Maya miró a su gerente, viendo el miedo y la desesperación en sus ojos. Se dio cuenta de que su trabajo realmente estaba en peligro. Si Sterling se quejaba de su desempeño, el señor Peterson la despediría para intentar salvar su relación con un cliente tan importante. Por favor, dijo Mia en voz baja, deme otra oportunidad. Puedo hacerlo mejor. Sterling había estado escuchando su conversación, y ahora se levantó de su silla y se acercó al piano. De cerca, era aún más intimidante que antes. Era alto y bien vestido, y se comportaba como alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. Señorita Rodríguez, dijo, mirándola con esos fríos ojos azules. Que quede claro algo.
Vengo a este restaurante porque espero un servicio excelente. Eso incluye la música. Si no puedes ofrecer música excelente, entonces no estás haciendo tu trabajo. Hizo una pausa y miró alrededor del restaurante, asegurándose de que los demás pudieran oírlo. Ahora, estoy dispuesto a darte una oportunidad más porque creo en la justicia. Pero si me decepcionas de nuevo, hablaré con tu gerente para encontrar a alguien que realmente pueda hacer lo que dice hacer. Maya asintió, sin atreverse a hablar. Sabía que hablar con su gerente significaba que la despidieran. No podía permitirse perder este trabajo. Carlos necesitaba sus medicamentos y ella necesitaba el dinero para pagarlos. ¿Qué quiere que toque, señor?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Sterling sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que disfrutaba teniendo poder sobre los demás. Sorpréndeme, dijo, pero que sea bueno. No me gusta que me decepcionen 2 veces. Mientras Sterling regresaba a su mesa, Maya volvió a poner las manos sobre las teclas del piano. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio a punto de caer. Pero no tenía elección. Tenía que tocar, y tenía que tocar lo suficientemente bien como para satisfacer a un hombre que parecía disfrutar haciéndola sufrir. Cerró los ojos e intentó encontrar un lugar dentro de sí misma donde la música aún viviera, donde el miedo no pudiera llegar. En algún lugar allí, la chica que había soñado con ser pianista seguía viva. Maya solo tenía que encontrarla de nuevo. Maya respiró hondo y volvió a poner los dedos sobre las teclas del piano. Decidió tocar algo más seguro esta vez, una pieza de Debussy que conocía muy bien. La música era suave y fluida, como agua al deslizarse sobre piedras. Tocó con cuidado, asegurándose de no intentar nada demasiado difícil. Durante la hora siguiente, Mia tocó una pieza tras otra mientras Sterling y sus socios disfrutaban de su costosa cena. A veces la música parecía complacerlos, y a veces ellos. Apenas lo notó. Mia intentó interpretar el estado de ánimo de Sterling observando su rostro, pero su expresión no cambió mucho. Siempre parecía frío y calculador. A medida que avanzaba la noche, la petición de Sterling se volvió más específica. Mencionaba nombres de compositores o piezas específicas, poniendo a prueba los conocimientos y la habilidad de Mia. Algunas de las piezas que pidió eran muy difíciles, y Mia tuvo que admitir que no las conocía lo suficiente como para tocarlas. ¿No conoces las listas de rap húngaro número 2? Preguntó Sterling con las cejas levantadas cuando Mia dudó después de una de sus peticiones. Creí que dijiste que estudiaste en Juilliard. Sí, estudié allí, dijo Mia, a la defensiva. Pero me especialicé en diferentes compositores. Conozco algunas listas, pero no esa pieza en particular. Sterling emitió un sonido de desaprobación. ¡Qué limitante! Un pianista verdaderamente culto debería conocer las obras principales de todos los grandes compositores. Maya sintió que su rostro se encendía de vergüenza y rabia. Quería decirle que había sido una buena estudiante, que había aprendido cientos de piezas durante su tiempo en la escuela, pero también sabía que discutir con él solo empeoraría las cosas. Entonces toca algo de Chopin, dijo Sterling, haciendo un gesto de desdén con la mano. Seguro que conoces algo de Chopin. Maya asintió y comenzó a tocar uno de los nocturnos de Chopin, una pieza hermosa y triste que siempre había sido una de sus favoritas. Mientras tocaba, pensó en sus padres, que habían fallecido en un accidente de coche hacía 3 años. Siempre les había encantado escucharla tocar Chopin. El recuerdo la hizo tocar más emotiva y expresiva. La música llenó el restaurante de una profunda tristeza y belleza que hizo que algunos de los demás clientes detuvieran sus conversaciones para escuchar. Incluso los socios de Sterling parecían afectados por la música, pero Sterling mismo parecía impasible. Cuando Maya terminó la pieza, simplemente asintió y dijo, «Mejor. Pero veo que te estás conteniendo. La verdadera música requiere pasión, señorita Rodríguez. Estás jugando como si tuvieras miedo de algo». Mamá lo miró fijamente,
sorprendida por sus palabras. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía ver que ella tenía miedo de permitirse sentir demasiado cuando jugaba? Yo. No sé a qué se refiere, señor, dijo en voz baja. Sterling se levantó de la silla y volvió al piano. Los demás hombres de la mesa continuaron su conversación de negocios, pero Mia se dio cuenta de que también observaban lo que sucedía entre ella y Sterling. «Sabe exactamente a qué me refiero», dijo Sterling en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «Toca las notas correctamente, pero no la música. Hay una diferencia entre la habilidad técnica y el verdadero arte». Hizo una pausa y la miró con esos penetrantes ojos azules. «He investigado un poco sobre usted, señorita Rodríguez. ¿Pensó que no lo haría? Sé que era una de las mejores estudiantes de Juilliard antes de dejar la escuela. Sé del accidente de sus padres. Sé de su hermano enfermo». Maya sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Cómo sabía de Carlos? ¿Cómo sabía de su familia? Tenía una carrera prometedora por delante, continuó Sterling. Profesores que creyeron en ti, oportunidades que te esperaban, y lo tiraste todo por la borda para servir comida en restaurantes. ¿Por qué alguien haría eso a menos que estuviera huyendo de algo? Las manos de Maya temblaban ahora, y se agarró al borde del banco del piano para estabilizarse. No quería hablar de su pasado, especialmente con este hombre cruel que parecía disfrutar de su dolor. «Mi vida personal no es asunto suyo, señor», dijo, intentando sonar fuerte. Sterling rió, pero no era un sonido agradable. «Todo es asunto mío cuando trabaja para mí. Y ahora mismo trabaja para mí». Caminó alrededor del piano para poder ver mejor su rostro. «Creo que tienes miedo de tocar con verdadera emoción porque tienes miedo de lo que puedas sentir. Tienes miedo de que si te permites preocuparte por la música de nuevo, te dolerá demasiado cuando tengas que volver a tu vida normal». Maya sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Pero parpadeó con rabia. ¿Cómo se atrevía a analizarla como si fuera una especie de rompecabezas que debía resolver? «¿No sabes nada de mí?», dijo, con la voz cada vez más alta. Ella lo pretendía. «¿No?», preguntó Sterling. «Entonces demuéstrame que me equivoco. Toca algo que significa algo para ti. Muéstrame al músico que solías ser antes de que decidieras esconderte detrás de bandejas de servir y blocs de notas». Maya miró alrededor del restaurante. Ahora había más gente observando, incluyendo a los otros camareros incluso algunos clientes de otras mesas. Se sintió expuesta y vulnerable como un animal atrapado en una jaula. «No puedo», susurró. «No puedo o no quiero», la desafió Sterling. «Hay una diferencia». Antes de que Mia pudiera responder, Sterling regresó a su mesa y cogió su copa de vino. Tomó un sorbo lento y luego miró a Mia con una sonrisa fría. «Caballeros», dijo a sus socios, en voz tan alta que todo el restaurante lo oyó. «Me temo que tenemos un problema. Me prometieron entretenimiento profesional para nuestra cena, pero en cambio me sometieron a los esfuerzos amateur de un estudiante de música fracasado». Maya sintió como si le hubieran dado una bofetada. Las palabras, estudiante de música reprobada, resonaron en su mente, confirmando todos sus temores. «Alex, no seas tan dura», dijo uno de los socios, aunque sonreía como si la situación le pareciera divertida. «Está haciendo todo lo posible». «Lo que hace no es suficiente», respondió Sterling. «No acepto la mediocridad en mis negocios, ni tampoco en mi entretenimiento». Dejó su copa de vino y miró directamente a Maya. «Señorita Rodríguez, ya que parece incapaz de ofrecer el nivel de rendimiento que exijo, creo que es hora de acabar con esta farsa. Puedes volver a servir comida y yo me encargaré de la música». Maya sintió que el pánico le subía al pecho. Si Sterling se quejaba de su actuación, el señor Peterson la despediría sin duda. No podía permitirse perder ese trabajo. Carlos necesitaba su medicina y el alquiler vencía la semana que viene. «Por favor, señor»,
dijo, levantándose del banco del piano. Dame otra oportunidad. Puedo hacerlo mejor. Sterling arqueó una ceja. Puedes, porque lo que he oído hasta ahora sugiere lo contrario. Miró su reloj y luego volvió a mirar a Maya. Te diré algo, dijo, y Mia percibió algo peligroso en su voz. Me siento generoso esta noche, así que te daré una última oportunidad. Pero esta vez, hagámoslo interesante. A Maya no le gustó cómo sonaba eso, pero asintió de todos modos. No tenía otra opción. Quiero que toques una canción, dijo Sterling, con su voz resonando con claridad en el tranquilo restaurante. Una canción que me conmueva lo suficiente como para hacerme llorar. Si puedes hacer eso, si puedes hacerme sentir algo real a través de tu música, entonces consideraré esta noche un éxito. Hizo una pausa y su sonrisa se volvió aún más cruel. Pero si fallas, si realizas otro ejercicio técnico sin emociones disfrazado de música, entonces no solo hablaré con tu gerente sobre tu desempeño, sino que también me aseguraré de que todos los dueños de restaurantes en esta ciudad sepan que la Rosa Dorada contrata personal no cualificado. Maya sintió que se le iba la sangre del rostro. Ya no solo amenazaba su trabajo. Estaba amenazando su posibilidad de trabajar en cualquier lugar de la ciudad. No es justo, dijo, con la voz apenas un susurro. La vida no es justa, señorita Rodríguez, respondió Sterling. Aprendí esa lección hace mucho tiempo, y ahora usted también la está aprendiendo. El señor Peterson había estado cerca, escuchando la conversación con creciente alarma. Ahora dio un paso al frente, pálido y preocupado. Sr. Sterling, por favor, dijo. Maya es una buena empleada. Tal vez podríamos encontrar otra solución. La solución es simple, lo interrumpió Sterling. La señorita Rodríguez toca una canción que demuestra que tiene verdadero talento o demuestra que no encaja en un restaurante que atiende a clientes como yo. Volvió a mirar a Maya y ella pudo ver que disfrutaba de su miedo y desesperación. ¿Qué dice, señorita Rodríguez? ¿Está dispuesta a poner a prueba sus habilidades musicales? ¿O preferiría admitir ahora mismo que no está a la altura del desafío? Maya miró a su alrededor en el restaurante. Todos la miraban fijamente, esperando a ver qué hacía. Se sentía como si estuviera frente a un pelotón de fusilamiento con Sterling como oficial al mando, listo para dar la orden de disparar. Pensó en Carlos acostado en su cama de hospital, dependiendo de ella para pagar su tratamiento. Pensó en las facturas que esperaban en casa y en el casero que ya estaba haciendo preguntas sobre el alquiler atrasado. Pensó en sus padres, que habían creído tanto en su talento musical que se habían sacrificado para enviarla a las mejores escuelas. Y entonces pensó en las crueles palabras de Sterling, en su suposición de que era un fracaso, en su disfrute de su humillación. Algo duro y furioso comenzó a crecer en su pecho. Lo haré, dijo, con una voz más fuerte de lo que esperaba. La sonrisa de Sterling se ensanchó. Excelente. Tiene toda mi atención, señorita Rodríguez. No lo desperdicies. Mientras Maya regresaba al piano, se dio cuenta de que algo en su interior había cambiado. Todavía tenía miedo, todavía estaba enojada, todavía estaba desesperada por conservar su trabajo. Pero ahora también estaba decidida a demostrar que Alexander Sterling no lo sabía todo sobre ella. Maya se sentó al piano una vez más, pero esta vez todo se sentía diferente. El peso del ultimátum de Sterling la oprimía como una piedra. Tenía que tocar una canción que lo hiciera llorar o su vida estaría arruinada. Parecía imposible. A su alrededor, el restaurante se había vuelto muy silencioso. Se había corrido la voz de lo que estaba sucediendo, e incluso los clientes de otras mesas habían girado sus sillas para mirar. Maya se sentía como si estuviera actuando en un circo con Sterling como maestro de ceremonias disfrutando del espectáculo. Sterling regresó a su asiento en la mesa de negocios, pero mantuvo sus fríos ojos azules fijos en Maya.
Sus socios habían dejado de hablar de su trato y ahora estaban concentrados en el drama que se desarrollaba ante ellos. Uno de ellos, el hombre corpulento de canas el pelo, incluso estaba tomando fotos con su teléfono. Cuando esté lista, señorita Rodríguez, gritó Sterling, y su voz resonó por el silencioso restaurante. Tómate todo el tiempo que necesites para prepararte. Después de todo, esta es tu última oportunidad de demostrar que eres más que una estudiante de música fracasada que juega a disfrazarse de pianista. Maya apretó los puños sobre su regazo. La forma en que él dijo, estudiante de música fracasada, la hizo sentir desesperada, avergonzada e indignada. Estaba intentando quebrarle el ánimo incluso antes de que empezara a tocar, y ella sentía que funcionaba. Bajó la vista hacia las teclas del piano e intentó pensar en qué canción podría tocar. Tenía que ser algo emotivo, algo que pudiera hacer sentir algo real a un multimillonario despiadado. Pero, ¿cómo se hace música que conmueva a alguien que parece no tener corazón? Mia cerró los ojos e intentó recordar lo que su antiguo profesor de piano en Juilliard solía decirle. La música no se trata de las notas, Mia. El profesor Chen había dicho, la música se trata de la verdad. Cuando juegas con la verdad, la gente siempre la percibirá. ¿Pero qué verdad podría compartir Mia con esta gente? ¿Qué verdad podría importarle a un hombre como Sterling? Señorita Rodríguez. La voz de Sterling interrumpió sus pensamientos. Me estoy impacientando. Mis socios y yo tenemos otros asuntos que tratar esta noche. Maya abrió los ojos y vio que Sterling miraba su caro reloj. La trataba como si estuviera perdiendo su valioso tiempo, como si todo su futuro fuera solo una pequeña molestia en su importante noche. Necesito saber algo primero, dijo Maya, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. Sterling arqueó una ceja. Necesita saber algo. No está en posición de exigir nada, señorita Rodríguez. No es una exigencia, dijo Maya, levantándose del piano. Es una pregunta. Dice que quiere que toque algo que la haga llorar. ¿Pero cuándo fue la última vez que lloró por algo? El restaurante pareció contener la respiración. No. Había esperado que Mia desafiara a Sterling directamente. Sus socios comerciales parecieron sorprendidos y el rostro del señor Peterson palideció de terror. La expresión de Sterling no cambió, pero Maya pudo ver un destello en sus ojos. Por un instante, pareció menos un poderoso multimillonario y más una persona normal a la que le habían hecho una pregunta incómoda. Eso no es relevante para tu desempeño, dijo. Finalmente. Creo que sí, continuó Maya, sintiéndose más valiente ahora que había empezado. Me estás pidiendo que cree algo emotivo para alguien que parece no sentir emociones. ¿Cómo puedo saber qué te conmoverá si ni siquiera te conoces a ti mismo? Sterling se levantó lentamente de su silla. Cuando habló, su voz era baja, pero llena de peligro. Señorita Rodríguez, parece que ha olvidado su lugar aquí. Usted es una empleada de este restaurante. Yo soy una clienta. Su trabajo es servirme lo que pido, no psicoanalizarme. Mi trabajo es servir. Comida, replicó Mia. Tocar el piano para tu entretenimiento nunca fue parte de mi trabajo. Me obligaste a esta situación y ahora amenazas con arruinarme la vida si no cumplo con tus exigencias imposibles. La verdad de lo que decía parecía flotar en el aire como humo. Todos en el restaurante vieron que Maya tenía razón. Sterling había usado su poder y dinero para obligarla a esta humillante situación. Pero Sterling no parecía avergonzado ni arrepentido. En cambio, parecía enojado. ¿Quieres saber la verdad, señorita Rodríguez?, dijo, caminando hacia el piano con pasos lentos y pausados. La verdad es que la vida se trata de poder. Hay quienes lo tienen y quienes no. Yo lo tengo porque trabajé por él. Porque estuve dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Se detuvo a pocos metros de Maya y ella pudo ver la frialdad en sus ojos. Tuviste una oportunidad de alcanzar el poder gracias a tu talento musical y la desperdiciaste. Elegiste ser débil,
rendirte cuando las cosas se pusieron difíciles. Ahora estás enojada conmigo. Porque te estoy mostrando cómo se ve la debilidad desde el otro lado. Maya sintió como si la hubiera golpeado en el estómago. Sus palabras dolieron porque había algo de verdad en ellas. Había renunciado a sus sueños cuando murieron sus padres. Había elegido el camino seguro de trabajar en restaurantes en lugar de luchar por continuar su carrera musical. No sabes nada de mis decisiones, dijo Mia. Pero ahora le temblaba la voz, ¿verdad? Preguntó Sterling. Sé que, cuando murieron tus padres, recibiste ofertas de ayuda de tus profesores. Sé que había becas disponibles para ayudarte a terminar la escuela. Sé que decidiste dejarla de todos modos porque tenías demasiado miedo de enfrentar la posibilidad del fracaso. Maya lo miró conmocionada. ¿Cómo supo de las ofertas de ayuda? ¿Cómo supo de las becas? Me investigaste, susurró. Sterling sonrió, y fue la sonrisa más cruel que Maya jamás había visto. Investigo a todos los que me interesan, señorita Rodríguez. Y me interesas porque representas algo que detesto, potencial desperdiciado. Tenías talento, talento de verdad, y lo desperdiciaste porque eras demasiado débil para usarlo. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No le daría la satisfacción de verla llorar. Dejé la escuela para cuidar de mi hermano, dijo. Él me necesitaba. Necesitaba dinero, corrigió Sterling. Hay una diferencia. Si hubieras terminado la escuela y te hubieras convertido en un pianista exitoso, podrías haber ganado mucho más dinero que sirviendo comida. Podrías haber ayudado a tu hermano y perseguido tus sueños. En cambio, elegiste el camino fácil del empleo inmediato y te dijiste a ti mismo que era un sacrificio noble. Cada palabra se sentía como un cuchillo que se clavaba en el corazón de Maya. Lo peor era que algo de lo que decía era cierto. Ella había tenido miedo. Había tenido miedo de fracasar, miedo de no ser lo suficientemente buena, miedo de enfrentar su dolor y su pérdida a través de su música. Y ahora, continuó Sterling, estás aquí enojada conmigo por señalar la verdad sobre tus decisiones. Quieres culparme por tu situación, pero la realidad es que tú misma la creaste. Eres camarera porque elegiste serlo. Maya miró a su alrededor. Todos la observaban con expresiones de lástima y vergüenza. Podía ver en sus rostros que algunos estaban de acuerdo con Sterling. Algunos pensaban que estaba recibiendo su merecido. El señor Peterson estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, haciendo sonar las manos con aspecto desesperado. Maya se dio cuenta de que probablemente esperaba que ella se diera por vencida y dejara de trabajar para no tener que elegir entre quedarse con ella y quedarse con el negocio de Sterling. Así que, aquí está mi última oferta, dijo Sterling, en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Toca una canción que demuestre que aún tienes talento musical. Demuéstrame que eres más que una persona que se dio por vencida y renunció a sus sueños. Si puedes hacer eso, si puedes tocar con la pasión y la habilidad que una vez tuviste, entonces no solo pagaré por el tratamiento médico de tu hermano durante el próximo año, pero también organizaré que audiciones con algunas de las mejores orquestas del país. El corazón de Maya dejó de latir por un instante. Un año de facturas médicas pagadas y la oportunidad de volver a la música profesional. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero Sterling continuó, y su voz se endureció. Si fallas, si haces otra actuación mediocre que demuestre que realmente has desperdiciado tu talento, no solo me aseguraré de que pierdas este trabajo, sino que también me aseguraré de que tu hermano pierda su lugar en el programa hospitalario en el que está actualmente. Maya sintió que el suelo se le había desvanecido. Sterling ya no solo amenazaba su trabajo. Estaba amenazando la vida de Carlos. No puedes hacer eso, susurró. Puedo y lo haré, respondió Sterling con calma. Dono una cantidad significativa de dinero a ese hospital cada año. Valoran mis opiniones sobre que pacientes merecen sus limitados recursos. Maya lo miró fijamente. Horrorizado. Este hombre no solo era cruel,
era malvado. Estaba dispuesto a lastimar a un niño inocente y enfermo solo para ganar un juego retorcido. ¿Por qué?, preguntó Mia con voz apenas audible. ¿Por qué me haces esto? Sterling la miró un largo momento antes de responder. Porque quiero ver si queda algo real dentro de ti, señorita Rodríguez. Quiero saber si la chica que era lo suficientemente buena para Juilliard aún existe o si está completamente muerta. Quiero saber si vale la pena salvarte o si solo eres otra persona que habla de tener sueños pero no tiene el coraje de luchar por ellos. Caminó de regreso a su mesa. Luego se dio la vuelta una vez más. Tienes 15 minutos para decidir, señorita Rodríguez. Juega con todo lo que tienes. O acepta que eres exactamente lo que aparenta ser, un fracaso que se rindió cuando la vida se puso difícil. Mientras Sterling volvía a sentarse con sus socios, Maya permaneció de pie junto al piano. Sentía que se ahogaba en aguas profundas, sin forma de llegar a la superficie. Todo lo que le importaba, su trabajo, la salud de su hermano, su propio futuro, dependía de su capacidad para tocar una canción lo suficientemente bien como para satisfacer a un hombre que parecía no tener alma. Maya estaba de pie junto al piano, sintiendo como si el mundo entero la oprimiera. 15 minutos para decidir, 15 minutos para elegir entre ir a lo seguro y perderlo todo, o abrir su corazón por completo y arriesgarse a sufrir aún más dolor del que ya sentía. Miró a su alrededor una vez más. Los demás clientes fingían comer, pero podía verlos observándola con el rabillo del ojo. Los camareros habían dejado de moverse y estaban de pie en pequeños grupos, susurrando entre ellos. Incluso el personal de cocina había salido a ver qué pasaba. El señor Peterson estaba de pie cerca de la puerta principal hablando en voz baja por teléfono. Maya podía adivinar a quién llamaba. Probablemente a la agencia de trabajo temporal que buscaba a alguien para reemplazarla cuando Sterling hizo que la despidieran. La idea la hizo sentir enferma y enojada al mismo tiempo. Sterling estaba sentado a su mesa con sus socios, cortando su costoso filete como no pasaba nada importante. Pero Maya veía que él la observaba, esperando a ver qué elegía. Sus fríos ojos azules parecían reírse de su miedo. Maya cerró los ojos e intentó pensar con claridad. ¿Qué tenía realmente que perder? Su trabajo en el restaurante. De todos modos, nunca había querido ser camarera. Su reputación en la ciudad. Para empezar, no tenía mucha reputación. Su orgullo, que había sido dañado mucho antes de esta noche. Pero la amenaza de Carlos, Sterling, contra Carlos, era lo que realmente la asustaba. ¿De verdad podría hacer que expulsaran a su hermano del programa de tratamiento? Maya no lo sabía con certeza, pero no podía arriesgarse. Carlos solo tenía 16 años y dependía de ella para todo. Mia abrió los ojos y miró el piano. Las teclas blancas y negras parecían mirarla fijamente, esperando su decisión. Recordó la primera vez que se sentó al piano a los 5 años. Su madre la subió al banco y le enseñó a presionar las teclas para producir sonidos. La música es magia, Mika, le había dicho su madre en español. Cuando tocas música, puedes hacer que la gente sienta cosas que no sabía que podía sentir. La madre de Maya tenía razón. La música era mágica. Pero Mia había olvidado esa magia cuando murieron sus padres. La había encerrado en un lugar tan profundo de sí misma que casi había olvidado su existencia. Ahora Sterling la obligaba a encontrar esa magia de nuevo, pero por las razones equivocadas. A él no le importaba la música, el arte ni la belleza. Solo quería demostrarle que tenía poder sobre ella. Quería verla derrumbarse. Maya se sentó en el banco del piano y puso las manos sobre las teclas. Las sentía frías bajo los dedos, pero también familiares, como volver a casa después de un largo viaje a un lugar que había cambiado durante su ausencia. Pensó en todas las piezas que podría tocar. Schul, Bach, Beethoven, Mozart. Conocía cientos de canciones. Miles, quizá, pero ¿cuál podría hacer llorar a un hombre como Sterling?
¿Cuál podría salvar su trabajo y la vida de su hermano? Y entonces Maya se dio cuenta de algo que la hizo sentir aterrorizada y libre a la vez. No importaba lo que Sterling quisiera. No importaba si lloraba, reía o no sentía nada. Lo que importaba era lo que ella quería. Lo que importaba era si era lo suficientemente valiente para tocar la música que vivía en su corazón. Maya había estado intentando complacer a Sterling toda la noche, intentando adivinar que lo haría feliz. Pero Sterling no quería ser feliz. Quería demostrar que era poderoso y que ella era débil. Quería verla fracasar para sentirse superior. Bueno, tal vez era hora de dejar de intentar complacerlo. Tal vez era hora de dejar de temer lo que pensaran los demás sobre su música. Tal vez era hora de recordar por qué se había enamorado del piano en primer lugar. Maya respiró hondo y dejó que su mente regresara al día más oscuro de su vida. Hace 3 años, cuando la policía fue a su dormitorio en Juilliard para decirle que sus padres habían muerto en un accidente de coche, recordó la sensación de que todo su mundo se desmoronaba. El sonido de sus propios gritos, como el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Después del funeral, Maya había vuelto a la escuela durante unas semanas, pero cada vez que se sentaba al piano, solo podía pensar en sus padres. Solo sentía el enorme vacío que habían dejado atrás. Sus profesores intentaron ayudarla, ofreciéndole tiempo extra y apoyo especial. Pero Maya no podía concentrarse en las escalas y los ejercicios cuando su corazón estaba hecho pedazos. Una noche, sola en una sala de ensayo, Maya había escrito una canción. No era como las piezas clásicas que había estado estudiando. Era cruda y dolorosa, llena de un dolor que no podía expresar con palabras. La tocó una vez, lloró durante 3 horas y nunca más la volvió a tocar. Esa era la canción que tocaría ahora. Maya sabía que era un gran riesgo. La canción era emotiva, personal y llena de dolor, algo que nunca había compartido con nadie. Si la tocaba, les estaría mostrando a todos en el restaurante su parte más profunda y vulnerable. Sterling podría reírse, llamarla amateur o usarla como arma para herirla, pero Maya estaba cansada de tener miedo. Estaba cansada de dejar que otros decidieran cómo debía ser su vida. Estaba cansada de fingir que no extrañaba hacer música con cada respiración. Sterling quería ver si aún quedaba algo real en ella. Bien. Ella le mostraría exactamente lo real que era. Tocaría la canción que salía de lo más profundo de su alma. Y si no le gustaba, era su problema. Maya levantó la vista del piano y vio que Sterling seguía observándola. Probablemente se preguntaba por qué tardaba tanto en decidirse. Probablemente pensó que se rendiría e irse. En cambio, Maya habló con una voz más fuerte que la que había sentido en toda la noche. Señor Sterling, dijo lo suficientemente alto para que todos en el restaurante la oyeran. ¿Quiere oír algo real? ¿Quiere saber si aún me queda talento musical? Bien, le tocaré algo real. Sterling levantó una ceja y se inclinó hacia adelante en su silla. Estoy escuchando. Pero primero, quiero que entienda algo, continuó Mia. No estoy tocando esta canción para hacerle llorar. No la estoy tocando para conservar mi trabajo, ni para salvar a mi hermano, ni para demostrarle nada. La estoy tocando porque es mi canción y merece ser escuchada. Hizo una pausa y miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban. Esta canción habla de perder a las personas que más quieres en el mundo. Habla de ver tus sueños destrozados cuando eres demasiado joven para saber cómo recomponerlos. Habla de tomar decisiones que parecen correctas en el momento, pero que te dejan sintiéndote perdido y solo. La voz de Ma se hizo más fuerte a medida que hablaba. Pero también habla de sobrevivir. Se trata de encontrar partes de ti que creías perdidas para siempre. Se trata de aprender que a veces la música más hermosa surge de las experiencias más dolorosas. Volvió al piano y puso las manos sobre las teclas. Así que sí, señor Sterling, tocaré para usted, pero no porque me esté amenazando ni porque tenga poder sobre mí. Tocaré porque estoy cansada de tenerle miedo a mi propia música.
Tocaré porque mis padres me enseñaron que la música es mágica, y la he olvidado por mucho tiempo. Maya cerró los ojos y dejó que sus dedos encontraran las primeras notas de la canción que había escrito hacía 3 años. La melodía era sencilla al principio, solo unas pocas notas que parecían flotar en el aire como lágrimas que aún no habían caído. Mientras tocaba, Maya sintió que abría una puerta que había estado cerrada en su corazón durante años. Tras esa puerta estaba todo el amor que había sentido por sus padres, todos los sueños a los que había renunciado, todo el dolor que había estado cargando sola. La música se hizo más fuerte y más compleja, mientras Maya se permitía recordar todo lo que había intentado olvidar. Recordó a su padre desafinando en la ducha, a su madre bailando en la cocina mientras preparaba la cena, como ambos habían llorado de orgullo cuando la aceptaron en Juilliard. A su alrededor, el restaurante se había quedado en completo silencio. Pero Maya apenas se dio cuenta. Estaba absorta en la música, absorta en la historia que sus dedos contaban sobre las teclas del piano. Esto era lo que había extrañado durante 3 años. Esa sensación de estar completamente conectada con algo más grande que ella misma. Esta era quien realmente era. No una estudiante de música fracasada, ni una camarera que había renunciado a sus sueños. Era Maya Rodríguez, y era música. Siempre había sido música, incluso cuando tenía demasiado miedo de recordarlo. La canción fue creciendo hasta un crescendo que contenía toda la ira, el dolor y el amor que Maya llevaba dentro. Y luego, poco a poco, se convirtió en algo más tranquilo, algo que sonaba a aceptación, esperanza y la posibilidad de sanar. Cuando la última nota se desvaneció, Maya mantuvo los ojos cerrados un instante más. Sintió como si acabara de regresar de un largo viaje a un lugar que creía no volver a ver. Sintió que había encontrado una parte de sí misma que le faltaba. Cuando finalmente abrió los ojos y miró a su alrededor, Mia vio algo que nunca esperó ver. Todos lloraban. Mia abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño profundo. Las últimas notas de su canción aún flotaban en el aire, pero el restaurante se había vuelto tan silencioso que podía oír los latidos de su corazón. Por un momento, se preguntó si se había imaginado tocando la canción. Entonces miró a su alrededor y vio los rostros que la miraban fijamente, y supo que lo que acababa de suceder era muy real. Lo primero que Maya notó fue que todos en el restaurante estaban completamente quietos. Los camareros, que habían estado cerca de la cocina, estaban paralizados, algunos con la boca ligeramente abierta. Los clientes de las otras mesas habían dejado de comer y miraban fijamente el piano con expresiones que Maya nunca había visto. En la mesa más cercana al piano, una anciana se cubría los ojos con un pañuelo de papel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su esposo, un hombre distinguido con un traje caro, le apretaba la mano con fuerza mientras sus ojos brillaban húmedos. Detrás de ellos, una joven pareja que había estado discutiendo en voz baja durante la cena se miraba ahora con expresiones suaves y sorprendidas. La mujer extendió la mano por encima de la mesa para tocar la de su pareja, y Maya pudo ver que ambos tenían lágrimas en los ojos. Incluso el personal de cocina había salido a escuchar. Maya vio a la jefa de cocina, una mujer recia que nunca mostraba emociones, secándose los ojos con el delantal. Los lavaplatos y los cocineros estaban de pie en un pequeño grupo, todos con aspecto de haber presenciado algo sagrado. Pero fue la mesa de Sterling la que más impactó a Mia. El hombre corpulento de pelo canoso, que antes había estado tomando fotos y bromeando sobre la forma de tocar de Mia, ahora estaba sentado con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando fijamente su plato. Las lágrimas le corrían por la cara, goteando sobre su costosa cena. El hombre delgado que le había dicho a Maya que se limitara a llevar platos se cubría la cara con la servilleta, con los hombros ligeramente temblorosos. Parecía que intentaba no sollozar en voz alta. Los demás socios se encontraban en un estado similar. Estos hombres poderosos y ricos que habían estado tratando con Mayake Entertainment ahora experimentaban emociones que probablemente no habían sentido en años. Y el propio Sterling.
Maya se giró para mirar al hombre que la había estado torturando toda la noche, esperando ver su habitual expresión fría. En cambio, vio algo que la dejó sin aliento. Alexander Sterling estaba llorando. No solo unas pocas lágrimas, sino llorando de verdad. Tenía la cara empapada de lágrimas que ni siquiera intentaba enjugar. Sus manos agarraban el borde de la mesa con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Todo su cuerpo temblaba como si intentara contener unos sollozos insoportables. Maya lo miró con asombro. Era el mismo hombre que había sido cruel, frío y calculador minutos antes. Era el hombre que había amenazado su trabajo y la salud de su hermano. Ahora parecía un niño roto que se había extraviado. El silencio en el restaurante se prolongó indefinidamente. Maya se dio cuenta de que nadie sabía qué decir o hacer. A todos les había conmovido algo inesperado y poderoso, y ninguno estaba preparado para ello. Finalmente, Sterling levantó la cabeza y miró directamente a Maya. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Y cuando habló, su voz era áspera e inestable. ¿Cuál era esa canción?, preguntó en voz baja. Maya sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo. La escribí, dijo simplemente. Hace 3 años, después de que murieran mis padres. Sterling asintió lentamente como si comprendiera algo que antes no había entendido. ¿Qué? ¿Cómo la llamas? Maya dudó. Nunca le había puesto nombre a la canción. Siempre había sido la canción que escribió cuando le rompieron el corazón. La canción que tocó una vez y luego guardó bajo llave. Nunca le puse nombre, dijo. Solo la toqué una vez antes de esta noche. Tenía demasiado miedo de volver a tocarla. ¿Por qué?, preguntó Sterling, y Maya pudo oír que su pregunta era genuina. El tono cruel y burlón había desaparecido por completo de su voz. Mía. Pensó en la respuesta por un momento. Porque me dolió demasiado, dijo finalmente. Porque cuando lo tocaba, recordaba todo lo que había perdido. Mis padres, mis sueños, la persona que solía ser. Era más fácil simplemente no recordar. Sterling se secó los ojos con la servilleta. Pero lágrimas frescas reemplazaron de inmediato las que había enjugado. No he llorado en 15 años. Dijo tan bajo que Maya tuvo que inclinarse hacia adelante para oírlo. No desde que murió mi hija. Mía. Sintió que se le paraba el corazón. Sterling tenía una hija que murió. Eso explicaba mucho sobre su frialdad, su crueldad, su necesidad de controlar todo a su alrededor. Lo siento, dijo Maya, y lo decía en serio. Sterling negó con la cabeza. Tenía 7 años. Leucemia. Gasté millones de dólares intentando salvarla. Contraté a los mejores médicos del mundo. Probé todos los tratamientos. Nada funcionó. Bajó la mirada hacia sus manos, que aún temblaban. Después de su muerte, decidí que las emociones eran una debilidad. Construí muros alrededor de mi corazón tan altos que nada podía atravesarlos. Pensé que si no sentía nada, nada podría volver a lastimarme. Maya comprendió ahora por qué Sterling había estado tan interesado en su historia. Reconoció algo en ella que le recordaba a sí mismo. Ambos habían perdido a seres queridos. Ambos habían respondido intentando bloquear las partes de sí mismos que podían sentir dolor. Pero tu canción, continuó Sterling, con la voz ligeramente quebrada, rompió esos muros como si fueran de papel. Por primera vez en 15 años, recordé lo que se sentía amar tanto a alguien que perderlo casi te destruía. Maya volvió a mirar alrededor del restaurante. Los demás clientes y el personal seguían llorando, aún procesando lo que acababan de experimentar. Algunos se abrazaban. Desconocidos consolando a desconocidos en medio de una emoción compartida. La anciana de la mesa cercana hablaba en voz baja con su esposo. Eso me recordó cuando perdimos a Michael. Maya la oyó susurrar. Hacía años que no pensaba en él. Pero esa música lo trajo todo de vuelta. La joven pareja que había estado discutiendo ahora estaba tomada de la mano al otro lado de la mesa.
Ambos lloraban y hablaban en voz baja sobre alguien que aparentemente habían perdido juntos. Maya se dio cuenta de que su canción no solo había afectado a Sterling. Había conmovido a todos en el restaurante de alguna manera. La música era realmente mágica, tal como siempre decía su madre. Podía llegar al corazón de las personas y encontrar los sentimientos que habían enterrado, los recuerdos que habían intentado olvidar, el amor que aún existía incluso después de la pérdida. Sterling se levantó lentamente de su silla y se acercó al piano. De cerca, Maya pudo ver que se veía completamente diferente al principio de la noche. La expresión fría y calculadora había desaparecido, reemplazada por algo crudo y humano. «Señorita Rodríguez», dijo, y su voz ahora era suave. Nada que ver con el tono áspero que había usado antes. «Le debo una disculpa. Varias disculpas, en realidad». Maya no sabía qué decir. Había esperado muchas cosas de esta noche. Pero una disculpa sincera de Alexander Sterling no era una de ellas. «Te traté terriblemente esta noche», continuó Sterling. «Usé mi poder para humillarte y amenazarte. Convertí tu dolor en entretenimiento para mi propia diversión. Eso era inexcusable». Hizo una pausa y miró a su alrededor, a toda la gente del restaurante que aún procesaba las emociones que su música había despertado. «Me dije a mí mismo que te estaba probando, para ver si tenías verdadero talento. Pero la verdad es que estaba enojado contigo por tener el coraje de sentir cosas que yo mismo tenía demasiado miedo de sentir. Vi en ti la persona que solía ser antes de construir mis muros, y te guardé rencor por ello». Maya sintió que nuevas lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Había pasado la noche pensando que Sterling era solo un hombre cruel que disfrutaba lastimando a la gente. Nunca se había imaginado que su crueldad provenía de su propio dolor profundo. «No tienes que disculparte», dijo Maya en voz baja. «Ahora lo entiendo», dijo Sterling sacudiendo la cabeza. «Cabeza. Sí, lo sé. Y necesito hacer algo más que disculparme. Necesito intentar arreglar las cosas». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Maya lo observó mientras hacía una llamada rápida, hablando en voz baja con alguien al otro lado. «Está solucionado», dijo al colgar. «Las facturas médicas de tu hermano estarán pagadas durante los próximos 2 años, no solo 1. Y no habrá amenazas para su programa de tratamiento. Ya he hablado con el administrador del hospital». Maya lo miró en shock. «Pero no te hice llorar para conseguir lo que querías. Yo. No tocaste la canción para ganar tu apuesta». Sterling sonrió, y por primera vez en toda la noche, fue una sonrisa genuina. «No, no lo hiciste», dijo. «La tocaste para recordar quién eres. La tocaste porque fuiste lo suficientemente valiente como para abrir tu corazón de nuevo, incluso cuando dolía. Eso requiere más coraje del que he demostrado en 15 años». Miró el piano y luego volvió a mirar a Maya. «Hablaba en serio sobre organizarte audiciones. Si quieres volver a la música profesional, puedo ayudarte a que suceda, pero solo si eso es lo que quieres. La decisión es tuya». Maya se sintió en una encrucijada. Podía volver a su vida segura como camarera o podía regresar al incierto mundo de la música profesional. 3 horas atrás, la decisión habría sido fácil. Habría elegido la seguridad. Pero ahora, después de tocar su canción y recordar quién era realmente, Maya sabía lo que tenía que hacer. «Quiero intentarlo de nuevo», dijo con voz fuerte y clara. «Quiero ver si puedo ser la música que estoy destinada a ser». Sterling asintió, y Maya pudo ver respeto en sus ojos en lugar de crueldad. «Entonces lo haremos realidad», dijo simplemente. Mientras Maya miraba el restaurante una vez más, se dio cuenta de que todo había cambiado en el lapso de una canción. No solo para ella, sino para todos los que habían sido tocados por la música. Cuando las últimas notas de la canción de Mia se desvanecieron por completo, algo extraordinario sucedió en el restaurante Golden Rose. El silencio que siguió no fue el silencio incómodo que llega cuando la gente no sabe qué decir.
Fue el silencio profundo y respetuoso que llega cuando la gente ha presenciado algo sagrado. Maya permaneció sentada en el banco del piano, con las manos aún apoyadas en las teclas. Podía sentir la energía de su música flotando en el aire a su alrededor, como la calidez que permanece en una habitación mucho después de que se apaga un incendio. Por primera vez en 3 años, se sintió completamente conectada consigo misma de nuevo. El silencio se prolongó durante lo que parecieron minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. Maya podía oír pequeños sonidos que parecían amplificados en la quietud. El suave tintineo de una copa de vino al colocarse. Abajo. El susurro de la tela mientras alguien se removía en su silla. El suave sonido de alguien respirando profundamente. Sterling seguía de pie cerca del piano, pero parecía congelado. Las lágrimas de su rostro se habían secado, pero sus ojos seguían rojos e hinchados. Parecía un hombre que acababa de pasar por una tormenta y trataba de averiguar si había sobrevivido. Maya se giró ligeramente en el banco del piano y miró hacia el restaurante. Lo que vio la dejó sin aliento. Todas las personas en el comedor lloraban o habían llorado recientemente. Pero estas no eran lágrimas de tristeza exactamente. Eran el tipo de lágrimas que surgen cuando algo hermoso toca una parte de ti que no sabías que aún existía. En la mesa más cercana al piano, la anciana sostenía la mano de su esposo con las suyas. Se miraban a los ojos como si se vieran por primera vez en años. Maya pudo oír a la mujer susurrar: «Recuerdo por qué me enamoré de ti». Y su esposo asintió, incapaz de hablar. Una joven pareja que había estado discutiendo antes permanecía sentada en completo silencio, pero ahora era un silencio agradable. La mujer tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero sonreía. Su pareja se inclinó sobre la mesa y le tocó suavemente la mejilla, secándose una lágrima con el pulgar. Incluso los socios en la mesa de Sterling parecían personas diferentes a las de hacía una hora. El hombre corpulento de cabello canoso miraba fijamente una fotografía que había sacado de su billetera. Maya pudo ver que era la foto de una niña, probablemente su hija. Le temblaban las manos al mirarla. El hombre delgado que había sido tan cruel antes hablaba en voz baja por teléfono. Maya solo pudo captar unas pocas palabras, pero lo oyó decir «te quiero» y «lo siento» varias veces. Cuando colgó, se secó los ojos y miró alrededor del restaurante como si lo viera por primera vez. Los camareros y el personal de cocina también estaban afectados por lo sucedido. Maya los vio de pie en pequeños grupos hablando en voz baja entre ellos. Algunos compartían historias sobre sus propias familias, sus propias pérdidas, sus propios sueños que habían abandonado u olvidado. El señor Peterson, el gerente de Ma, estaba de pie cerca de la puerta principal con lágrimas en los ojos. Cuando llamó la atención de Mia, articuló las palabras «lo siento» e inclinó la cabeza. Mia pudo ver que estaba avergonzado de cómo la había tratado antes, cuando le preocupaba más mantener el negocio de Sterling que proteger a su empleado. Pero lo más asombroso que Maya notó fue cómo había cambiado la atmósfera en todo el restaurante. Antes de su canción, el Golden Rose parecía un lugar frío y formal donde la gente venía a presumir de su dinero y estatus. Ahora se sentía cálido y humano. Las personas en diferentes mesas hablaban entre sí, compartiendo pañuelos de papel, ofreciendo consuelo a desconocidos. Un hombre de negocios bien vestido, sentado en una mesa de la esquina, se levantó y se acercó a un anciano que comía solo. Maya observó cómo el hombre se sentaba y comenzaba a hablar con él, aparentemente sorprendida al darse cuenta de que todos merecen compañía. 2 mujeres, en mesas separadas, habían descubierto que ambas eran viudas y ahora estaban sentadas juntas, comparando fotografías de sus difuntos esposos y hablando de sus recuerdos. Maya se dio cuenta de que su canción había logrado algo que nunca podría haber planeado ni esperado. Les había recordado a todos en el restaurante que eran seres humanos con corazón, sentimientos y conexiones entre sí. Había derribado los muros que la gente construye para protegerse del dolor. Y al hacerlo, también había derribado los muros que nos separan.
Sterling finalmente se movió de donde estaba. Caminó lentamente de regreso a su mesa, pero en lugar de sentarse en su propia silla, acercó la silla al hombre corpulento de cabello canoso y se sentó a su lado. «¿Es tu hija, Robert?», preguntó Sterling en voz baja, mirando la fotografía que el hombre aún sostenía. Robert asintió, incapaz de hablar por un momento. Ella habría cumplido 35 años este año. Finalmente logró decir: «El cáncer se la llevó a los 22». Sterling puso la mano sobre el hombro de Robert. «Yo también tuve una hija», dijo. «Tenía 7 años cuando murió. También cáncer». Maya observó cómo estos dos poderosos empresarios, que probablemente nunca antes se habían mostrado vulnerables, comenzaban a compartir su dolor más profundo. Los demás hombres de la mesa se unieron a la conversación, y Maya pudo ver que todos estaban descubriendo cosas el uno del otro que desconocían. El silencio en el restaurante dio paso gradualmente a conversaciones tranquilas. Pero las conversaciones eran diferentes ahora. La gente hablaba de cosas reales: amor, pérdida, sueños, miedos, esperanzas. La pretensión y la formalidad que habían llenado el ambiente habían desaparecido por completo. Maya se levantó lentamente del piano, sintiendo como si se moviera en el agua. Le temblaban las piernas y se dio cuenta de que tocar la canción la había agotado emocionalmente más de lo esperado. Pero también se sentía más ligera, como si se hubiera quitado una pesada carga que llevaba años cargando. Al alejarse del piano, la gente empezó a notar su movimiento. Uno a uno, empezaron a aplaudir. No era el aplauso formal y educado que se escucha al final de un concierto. Era algo más profundo y genuino. Era el tipo de aplauso que dice: «Gracias por mostrarnos algo auténtico». Los aplausos se hicieron más fuertes a medida que más gente se unía. Pronto, todos en el restaurante estaban de pie aplaudiendo, y muchos seguían llorando. Maya nunca había experimentado algo así. Se sintió abrumada por la gratitud y el amor que fluían hacia ella de todos esos desconocidos. Sterling se levantó de su mesa y comenzó a caminar hacia Maya. Los aplausos fueron apagándose poco a poco a medida que la gente percibía que tenía algo importante que decir. Cuando llegó a Maya, Sterling se detuvo y la miró un buen rato. Su rostro aún reflejaba las lágrimas, pero ahora había algo más en su expresión. Era respeto, tal vez incluso admiración. «Señorita Rodríguez», dijo, y su voz se oyó con claridad en el tranquilo restaurante. «Vine aquí esta noche pensando que era un hombre poderoso capaz de controlar a la gente y las situaciones mediante el dinero y las amenazas. Me ha demostrado que el verdadero poder proviene de la valentía, la autenticidad y la disposición a abrir el corazón incluso cuando podría romperse». Hizo una pausa y miró a su alrededor, a todos los rostros que los observaban. «Nos ha dado a todos en esta sala un regalo esta noche. Nos ha recordado que somos más que nuestros trabajos, más que nuestro dinero, más que nuestra imagen pública cuidadosamente construida. Nos ha recordado que somos seres humanos capaces de sentir emociones profundas y conectar de verdad con los demás». Sterling se volvió hacia Maya. «No sé si alguna vez podrá perdonarme por cómo la traté esta noche. No sé si merezco perdón, pero quiero que sepas que has cambiado mi vida con tu música. Has cambiado la vida de todos nosotros». Maya miró alrededor del restaurante una vez más. Podía ver la verdad de las palabras de Sterling en cada rostro que veía. La gente parecía diferente ahora, más amable y abierta que antes. Su canción había creado un efecto dominó que conmovió a todos los presentes. «Se supone que la música cambia a la gente», dijo Maya en voz baja. Pero su voz se escuchaba en el silencio. «Mi madre siempre me lo decía. Decía que la música es mágica porque puede llegar al corazón de las personas y sanar cosas que parecen rotas sin remedio». Maya sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas de nuevo. Pero ahora eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alegría, gratitud y esperanza. Había olvidado esa magia durante mucho tiempo. Continuó. «Pensé que se había perdido para siempre.
cuando perdí a mis padres. Pero esta noche, me ayudaron a recordarlo. Todos ustedes me ayudaron a recordar quién soy realmente. El silencio que siguió a las palabras de Maya fue diferente al silencio anterior. Era el silencio de la comprensión, de la conexión, de personas que habían compartido algo valioso. Maya sabía que este momento la acompañaría el resto de su vida. No solo porque había cambiado su propio futuro, sino porque le había mostrado el verdadero poder de la música para transformar corazones y unir a las personas. En la tranquilidad del restaurante Golden Rose, rodeada de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su canción, Maya finalmente entendió lo que su madre había querido decir sobre la magia de la música, y pasaría el resto de su vida compartiendo esa magia con el mundo. 3 meses después, Maya estaba entre bastidores en el Carnegie Hall, con las manos ligeramente temblorosas mientras se alisaba el vestido negro de concierto. A través de la pesada cortina, podía escuchar el murmullo de 2000 personas tomando asiento en el famoso auditorio. En tan solo 10 minutos, saldría al escenario y ofrecería su primer concierto en solitario en 3 años. Parecía imposible que su vida hubiera cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo. 3 meses atrás, era camarera y le daba miedo tocar un piano. Esa noche, estaba a punto de actuar como solista destacada con la Filarmónica de Nueva York. Maya cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmar los nervios. Recordó aquella noche en el restaurante Golden Rose, cuando todo cambió con una sola canción. Esa noche parecía una eternidad, pero también ayer. Fiel a su palabra, Sterling había organizado audiciones para Maya con algunas de las orquestas más prestigiosas del país. La primera audición había sido aterradora. Pero cuando Mia se sentó al piano y empezó a tocar, descubrió que había recuperado la confianza en sí misma y el recuerdo de quién era realmente. El director de la Filarmónica de Nueva York quedó impresionado no solo por la destreza técnica de Ma, sino también por la profundidad emocional de su interpretación. La mayoría de los pianistas jóvenes tocan las notas a la perfección, le había dicho después de la audición. Pero muy pocos pueden hacer que la música cobre vida como tú. No solo tocas música, señorita Rodríguez. Cuentas historias con ella. A Maya le habían ofrecido un contrato como solista invitada con la posibilidad de contratos más permanentes si todo salía bien. Era todo lo que había soñado cuando estudiaba en Juilliard y más de lo que se había atrevido a desear tras dejar la música. Pero los cambios en la vida de Maya iban más allá de su carrera. Se sentía completamente diferente a la de hacía 3 meses. El miedo que había controlado sus decisiones durante años había desaparecido, reemplazado por una tranquila confianza en sus habilidades y una profunda comprensión de su propósito. Carlos también estaba mucho mejor. Los tratamientos que Sterling había pagado estaban funcionando, y los médicos eran optimistas sobre su recuperación. Y lo más importante, Carlos había recuperado a su hermana. Maya ya no era la mujer cansada y preocupada que trabajaba doble turno y apenas sonreía. Volvía a ser apasionada y llena de vida. Y Carlos notaba la diferencia. Tocas como mamá cantaba. Carlos le había dicho la semana pasada cuando Mia practicaba en casa. Como si la música saliera del corazón en lugar de solo de los dedos. Maya lloró al oírlo, pero eran lágrimas de felicidad. Por fin honraba la memoria de sus padres como ellos hubieran querido, compartiendo su don con el mundo. Un golpe en la puerta del camerino interrumpió los pensamientos de Mia. 5 minutos, señorita Rodríguez, llamó el director de escena. Mia asintió y se acercó al pequeño espejo de la pared. La miraba una mujer segura de sí misma con un elegante vestido negro, un peinado sencillo pero hermoso. Parecía una música profesional, alguien que encajaba en el escenario del Carnegie Hall. Pero más que eso, parecía feliz. Llamaron de nuevo a la puerta y Maya la abrió para encontrarse con una visita inesperada. Alexander Sterling estaba en el pasillo, vestido con un smoking negro formal. En sus manos había un ramo de rosas blancas. Señor Sterling, dijo Mia, sorprendida. No sabía que vendrías esta noche. Sterling sonrió,
y Mia se sorprendió una vez más de lo diferente que se veía ahora. La frialdad había desaparecido de sus ojos, reemplazada por calidez y genuina amabilidad. En los últimos 3 meses, se había convertido en algo que Mia nunca hubiera esperado, un amigo. No me lo perdería por nada del mundo, dijo Sterling, ofreciéndole las flores. Estas también son de Robert, Michael y James. Se refería a sus antiguos socios comerciales, quienes habían hecho cambios significativos en sus vidas desde aquella noche en el restaurante. ¿Cómo están?, preguntó Maya, aceptando las rosas. Robert creó una fundación para la investigación del cáncer infantil en nombre de su hija, dijo Sterling. Michael dejó su trabajo y regresó a Ohio para estar más cerca de sus nietos. ¿Y James? Bueno, James llamó a su exesposa y preguntó si podían intentarlo de nuevo. Ahora están en terapia. Maya sonrió. El impacto de esa noche continuó extendiéndose de maneras que nunca imaginó. ¿Y tú?, preguntó Maya. ¿Cómo estás? La expresión de Sterling se tornó pensativa. Estoy aprendiendo, dijo simplemente. Aprendiendo a sentir las cosas de nuevo. Aprendiendo a ser humano en lugar de solo tener éxito. Es más difícil que construir una empresa multimillonaria, pero también es más gratificante. Hizo una pausa y miró a Maya con genuino cariño. Te debo más de lo que jamás podré pagar. Maya. Me devolviste mi corazón esa noche. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. No podía permitirse estropearse el maquillaje justo antes del concierto. Me devolviste mi música, dijo. Creo que estamos a mano. El director de escena apareció en la puerta. Es la hora, señorita Rodríguez. Maya asintió y le entregó las rosas a Sterling. ¿Me las sostienes? Por supuesto, dijo. Estaré en la tercera fila, en la sección central. Mi hija siempre decía que ese era el mejor lugar para escuchar el piano con claridad. Era la primera vez que Sterling mencionaba a su hija sin que le doliera la voz. Mia le apretó la mano suavemente. Ella también estará escuchando esta noche, dijo Mia en voz baja. Los ojos de Sterling brillaron, pero sonrió. Creo que sí. Caminó con el director de escena hacia los laterales del escenario. A medida que se acercaban, podía oír a la orquesta calentando. El hermoso caos de docenas de instrumentos creando una sinfonía de preparación. Damas y caballeros, escuchó la voz de los locutores resonar en el auditorio. Denle la bienvenida a Maya Rodríguez. Maya salió al escenario y el público estalló en aplausos. Las luces eran brillantes, pero pudo ver rostros entre la multitud. Cientos y cientos de personas habían venido a escucharla tocar. Mientras caminaba hacia el piano de cola en el centro del escenario, Maya vio a Sterling en la tercera fila aplaudiendo con entusiasmo. Junto a él, se sorprendió al ver al señor Peterson, su antiguo gerente del restaurante. Tenía lágrimas en los ojos y aplaudía tan fuerte que sus manos debieron haberlo oído. Detrás de ellos, Maya vio otros rostros familiares. Varios de los clientes y el personal de la Rosa Dorada estaban dispersos entre el público, todos radiantes de orgullo. La pareja de ancianos, que había estado en la mesa cerca del piano esa noche, estaban tomados de la mano y sonriendo. Incluso el personal de cocina había conseguido entradas. Maya llegó al piano e hizo una reverencia al público. Los aplausos fueron abrumadores, llenos de calidez y expectación. Se sentó en el banco y lo ajustó ligeramente, tal como había aprendido en su época de estudiante. El director levantó la batuta y la orquesta se preparó para comenzar. El programa de esa noche incluía 2 conciertos clásicos, pero terminaría con una composición de Maya. La canción que había escrito para sus padres, ahora arreglada para orquesta completa. Había decidido llamarla Memoria y Esperanza, porque eso era lo que representaba para ella ahora. Se trataba de recordar a las personas que hemos perdido, pero también de encontrar el coraje para tener esperanza en el futuro.
Cuando la orquesta comenzó los primeros compases de la primera pieza, Maya sintió la magia familiar de la música fluir a través de ella. Este era su lugar, donde siempre había estado. El miedo y la incertidumbre de los últimos años parecían un recuerdo lejano. Durante el intermedio, una joven de 20 y pocos años se acercó a Maya entre bastidores. «Señorita Rodríguez», dijo la mujer nerviosa. «Me llamo Sara Chen. Soy estudiante de música en Juilliard». Maya sonrió cálidamente. «¿Qué puedo hacer por usted, Sara?» «Me enteré de lo que le pasó», dijo Sara. «Cómo dejó la escuela y luego volvió a la música. Yo también estoy pensando en dejarla. Mi familia tiene dificultades económicas y creo que debería conseguir un trabajo estable para ayudarlos». Mia sintió lástima por la joven. Podía verse a sí misma a esa edad enfrentándose a decisiones imposibles entre sueños y responsabilidades. «No es una decisión fácil», dijo Maya con sinceridad. «¿Pero puedo decirle algo? Cuando dejé la escuela, pensé que estaba siendo responsable y práctica. Pero en realidad solo tenía miedo. Tenía miedo de fracasar, miedo de no ser lo suficientemente buena, miedo de afrontar mi dolor a través de mi música». Sara asintió, con lágrimas en los ojos. «La cuestión es», continuó Maya, «que no puedes huir de quien eres. Si estás destinado a ser músico, esa vocación te seguirá a donde quiera que vayas. La pregunta es si la responderás ahora, cuando eres joven y valiente, o más tarde, cuando sea mucho más difícil encontrar el camino de regreso». Maya tomó las manos de Sara entre las suyas. «Hay becas disponibles, programas de estudio y trabajo, maneras de que funcione si realmente lo deseas. Pero más que eso, hay personas que quieren ayudar a jóvenes músicos con talento a tener éxito. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda». Maya le dio a Sara el nombre de una fundación que Sterling había establecido recientemente para ayudar a estudiantes de música con dificultades. Era una de las muchas. A veces intentaba usar su riqueza para marcar una diferencia positiva en el mundo. Cuando comenzó la segunda mitad del concierto, Maya estaba lista. Había interpretado las piezas clásicas a la perfección, pero ahora era el momento de la actuación más importante de su vida. Mientras la orquesta comenzaba la introducción a la memoria y la esperanza, Mia cerró los ojos y pensó en todos los que la habían ayudado a alcanzar este momento. Sus padres, que le habían dado el don de la música y el fundamento del amor que la sostuvo en los momentos difíciles. Carlos, que la había necesitado para ser fuerte y responsable, pero también apoyó sus sueños. Sterling, que la había desafiado a encontrar su yo auténtico.